Bueno, pues esta noche aquí en Por Ti Noticias se encuentra con nosotros Salvador Zamora, quien es el presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga. Es un municipio conurbado de los más importantes, es entrada o salida, como usted quiera verlo. Y bueno, pues hay un desarrollo interesante, importante, pero también hay muchas cosas que aclarar para quienes viven ahí y se quejan de la falta de servicios municipales. Salvador, te agradezco muchísimo que nos acompañes esta noche. No, al contrario, Ramiro, como siempre, un gusto estar aquí. Gracias por la oportunidad de dirigirnos a tu público, a tu auditorio, especialmente a la gente que vive en Tlajomulco. Está también el micrófono abierto para que nos puedan comentar cómo se siente la gente de Tlajomulco, cómo ha visto esta administración. Prácticamente el día de hoy cumplimos 2 años de administración, entonces es un momento importante para hacer un análisis y una evaluación del gobierno y, por supuesto, generar una expectativa para el año que nos resta de administración, que creo que nos genera muchos desafíos hoy con la coyuntura que tenemos de la contingencia sanitaria que ha sido tan complicada para todos los gobiernos en todos los niveles y que a nosotros nos ha obligado a tomar decisiones en el día a día, en el hora a hora y minuto a minuto, y hemos enfrentado una serie de problemáticas que no habíamos contemplado nosotros, y creo que eso también nos ha hecho mucho más fuertes, nos ha hecho sólidos, nos ha hecho también como ciudadanos, como personas, también valorar una serie de cosas que teníamos y que no las conocíamos o no queríamos conocer nuestra realidad. Y eso también nos ha generado también una conciencia diferente, ¿no? Entonces, a partir de esta contingencia, nuestra vida ha cambiado y hoy tenemos que adaptarnos a la nueva realidad, también resolviendo los problemas del día a día de las administraciones municipales, que hay que decirlo, es constitucionalmente el orden de gobierno más cercano a la gente. A ver, hay un antes y un después de Tlajomulco. ¿Es un Tlajomulco diferente el que visitaste en campaña y el que ahora gobiernas? Sí, claro. Nosotros estamos consolidando proyectos de fondo, planteamos proyectos estratégicos que puedan resolver los temas de fondo. Primero, nosotros lo que pensamos es desacelerar el crecimiento poblacional, obviamente frenando la construcción de viviendas, particularmente las viviendas de interés social, que son las que generan mayor densidad de población y por ende mayor demanda de servicios y mayor problemática social en general. Nosotros nos preocupamos por generar condiciones de infraestructura para también generar desarrollo en el municipio y generar un entorno integral para que la sociedad pueda vivir en un entorno cercano, compacto, equitativo, que permita integrar a Tlajomulco con la ciudad. Por eso nos planteamos trabajar en proyectos estratégicos que tengan que ver con proyectos a escala metropolitana. Es decir, que Tlajomulco se pueda ir integrando a la zona metropolitana, al área metropolitana de Guadalajara, para que, así como lo es el municipio, como tú lo decías, el municipio importante, el municipio en desarrollo, el municipio importante en el tema económico, que no sea un municipio visto como el patio trasero, como era anteriormente, sino como que sea el motor del crecimiento económico y también poblacional, sí, pero con un orden y con una armonía que nos permita vivir mejor, ¿no? Tlajomulco, podemos decir que tiene muchas variables como municipio. Tenemos fraccionamientos y colonias de interés social que son de una población económicamente de un nivel socioeconómico limitado, y tenemos la variable que tenemos un corredor como López Mateos, donde tenemos a los mejores desarrollos, los mejores campos de golf, tenemos un área industrial, sí, comercial y de servicios muy importante, donde se genera inversión productiva muy importante en el municipio. Tenemos el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guadalajara, que está en Tlajomulco. Te puedo dar un dato, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a hacer gobierno hace 11 años, que yo era director de Ecología y Enrique Alfaro era presidente municipal, la inversión privada en Tlajomulco en un 99% era para construcción de viviendas. Y hoy, en este momento, solamente el 10% es para construcción de viviendas y el 90% es para inversión productiva. Y ahora depende del agua, ¿no? Por supuesto, depende de muchos factores, entre ellos condiciones de infraestructura, sí, de agua, de saneamiento, de gestión integral de agua, que tiene que ver con el saneamiento, con la captación para el tema de la recarga de los mantos acuíferos y, por supuesto, de la potabilización y distribución. Estamos corrigiendo problemas de fondo que no se notan,
pero que paulatinamente han venido resolviendo problemas de añejos que tiene Tlajomulco, que fueron heredados de administraciones, sobre todo entre el año 2000 y 2010, que el crecimiento poblacional fue exponencial. Crecimos de 70,000 habitantes a 450,000 solo en una década y nos convertimos en el municipio del país con mayor índice de crecimiento poblacional. Es decir, Tlajomulco se convirtió en un problema serio porque, a pesar de que su extensión territorial es muy amplia, de más de 600 kilómetros cuadrados, y lo decíamos antes de iniciar esta entrevista, que Tlajomulco tiene un problema que creció de manera horizontal, de manera exponencial, y eso también generó muchos problemas. ¿Por qué? Porque los desarrollos quedaron alejados de la concentración de los servicios. Teníamos deficiencia en servicios educativos, en servicios de infraestructura vial, de movilidad, evidentemente de transporte público. Seguridad pública, agua, que es un tema que le ha dolido a través de los años, y estamos nosotros trabajando en esos proyectos estratégicos que tienen que ver con resolver los problemas de fondo. Nosotros, por ejemplo, te quiero decir que nos metimos a resolver el tema de fondo de agua para integrarlo al programa de agua de la ciudad. ¿Para qué? Para que los habitantes de Tlajomulco tengan alcance del agua que tiene el área metropolitana de Guadalajara, del agua superficial y del proyecto integral de agua de la ciudad. Por eso estamos trabajando muy fuerte. Habilitamos una planta potabilizadora en el Zapote, que resolvió el problema de más de 100,000 habitantes en el corredor Chapala. Estamos ahorita concluyendo la segunda etapa en una planta potabilizadora en Toluquilla, que está desde Santa María Tequepexan y que va hasta el Cerro de las Latillas, pasando por un centro de rebombeo en San Sebastián. Hicimos 2 macrotanques de una capacidad cada uno de más de 4 millones de litros para hacer una gran red de distribución de agua que nos va a resolver un problema de agua no solamente en San Sebastián y los fraccionamientos aledaños, sino también en la zona Valle de Tlajomulco y en una parte de López Mateos. Esto es con la finalidad de hacer una red de interconexión de pozos, de tanques de almacenamiento y hacer una red de distribución que nos permita garantizar el 100% del agua en Tlajomulco. En este momento, por ejemplo, te quiero decir, tenemos un problema y le quiero decir a quienes nos ven en este medio, que si se nos colapsa un pozo, se nos quema una bomba o se va la luz, pues tardamos nosotros 5 o 6 días en reparar la falla mecánica que funciona para abastecer el agua de esa colonia. Y entonces, con este programa de reconexión de pozos, de interconexión de pozos, nosotros podemos garantizar el servicio a través de válvulas que les permiten distribuir el agua de manera equitativa. Es un trabajo impresionante. Imagínate nada más por las distancias de Tlajomulco, lo que representa hacer estas grandes líneas de impulsión. Por ejemplo, nosotros quisimos resolver el tema del corredor Chapala, pero pues necesitábamos agua en Arvento, que está en Cajititlán. Pues con la planta potabilizadora del Zapote estamos dándole agua a Arvento, hasta Cajititlán, imagínate nada más. Y de ahí nosotros vamos a sacar una línea que va hasta el Mirador, ya cerca de la zona Valle, para poder dotar de agua superficial, que es agua que viene de Chapala hacia la zona metropolitana de Guadalajara, producto de un convenio que tenemos con el ICIAPA, para poder interconectar toda esta zona del municipio, que es la más alta en población. Nosotros, por ejemplo, en cabecera municipal ya hicimos esta red de interconexión de pozos, que es la tercera zona más poblada del municipio, y logramos resolver un problema de años también del agua en algunas zonas de la cabecera, porque de la misma forma como lo comentaba, se nos colapsa un pozo y ya pues no había agua en 1 o 2 semanas, y entonces teníamos que entrarle con pipas y eso le cuesta más al gobierno y evidentemente le genera una molestia a las personas. Además, las tarifas de agua en Tlajomulco siguen siendo muy bajas, digamos es casi una cuota honorífica respecto a lo que se paga en el área metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, se requiere de mucha infraestructura. Hemos trabajado muy fuerte en el tema de saneamiento. Y aquí quiero hacer un reconocimiento al trabajo de la Secretaría del Agua, del Gobierno del Estado, al gobernador Enrique Alfaro, que como un conocedor de la zona y como un conocedor de la necesidad que tenemos de sanear todas nuestras cuencas, particularmente la más contaminada, que aporta al río Santiago contaminación, que es la cuenca del Ahogado. Estamos trabajando en toda la cuenca del Ahogado, en la construcción de colectores para sanar esa cuenca. Ahí se han invertido más de 1,200 millones de pesos. ¿Ya funcionan esas plantas? Ya funciona la planta del Ahogado. Ah, ya.
pero estamos nosotros terminando la red de colectores para, digamos, sanear toda esta cuenca. Estamos, vamos, digamos, para que te des una idea, desde el Palomar, trabajando, pasando por toda la zona de López Mateos, pasas por toda la zona Valle, cruzas por la presa del Guayabo, se viene colectores desde cabecera municipal, desde Lomas del Sur, que se interconectan hasta el colector Zapote 1, Zapote 2, el colector Santa Anita, el colector La Teja, que todos van a desembocar hasta posterior al aeropuerto, que es la presa del Ahogado, ya en las inmediaciones del Salto, y que ahí en la macroplanta del Ahogado, pues sanarían toda la cuenca de agua que aporta en este momento contaminación muy importante. ¿Y esa es inversión tuya? Esa es inversión del Estado junto con el gobierno municipal. Más de 1.200 millones de pesos. Esas obras no se ven, pero están resolviendo un problema muy serio, primero de saneamiento, pero también de captación de agua, porque está bien acompañada del desasolve de presas, arroyos, de vasos reguladores, de construcción de nuevos vasos reguladores que tienen como finalidad el captar agua para poder recargar los mantos acuíferos de Tlajomulco, que son los que en este momento están sobreexplotados, que están algunos contaminados con metales pesados, con otras, y nos cuesta muy caro el potabilizar esa agua. Entonces, estamos resolviendo temas de fondo, como el tema del transporte público, ya con el reordenamiento de rutas, o sea, cambiando un poquito de tema. Estamos ya prácticamente en la antesala de la construcción de la línea 4. Hemos estado empujando muy fuerte. Se consiguió el registro de Hacienda este año, lo que nos permite estar en condiciones de que el próximo año se pueda iniciar la construcción de la obra. Pues estamos también empujando con el gobierno federal, que hizo un compromiso para que esta obra fuera posible, que está ligada al programa de transporte público masivo de la ciudad, a la línea 1, 2, 3, a la línea de macrobús, que irá por el periférico, y la línea 4 de tren ligero, que nos va a permitir tener un sistema de transporte público masivo en la ciudad. Ya está, porque ya están las vías. Prácticamente. Entonces estamos muy avanzados en eso. Ajá. Y esos son los proyectos a escala metropolitana que estamos impulsando. Otro importante es el tema educativo. Nosotros logramos por fin tener un centro universitario de la Universidad de Guadalajara en Tlajomulco. Compramos un terreno de 30 hectáreas que se lo donamos a la universidad para que se instale el primer centro universitario de la UDG en Tlajomulco. Nosotros, en un acuerdo con el gobierno del estado, logramos integrar 20 hectáreas que tenía la Universidad Politécnica de la zona metropolitana con estas 30 hectáreas que tenemos nosotros, que compramos para donarlas a la universidad. Se integran en un solo polígono que hacen 51 hectáreas para ser específicos, y se construirá ahí el centro universitario más grande de la red universitaria, que será multitemático, que va a contar con prácticamente todas las carreras que oferta la Universidad de Guadalajara, y que evidentemente va a ser una oportunidad para que estudien todos los jóvenes de Tlajomulco, que evidentemente son en este momento muchos los que están en esa expectativa. En el estudio que nos presentaba el rector Ricardo Villanueva, a quien le agradezco la disposición, el trabajo que tuvo para que el centro universitario fuera una realidad, el estudio que nos presentó nos decía que prácticamente el 85% de los jóvenes que aspiraban a estudiar una carrera en la Universidad de Tlajomulco perdían la oportunidad por la cantidad de rechazados. La universidad en los últimos años se dedicó a tener un proyecto de expansión en todo el estado, en centros universitarios en las diferentes regiones, pero digamos de alguna manera dejó la ciudad de alguna manera ya con los digamos las centros universitarios que ya se contaba, el CUSEA, el centro de salud, digamos el de ciencias exactas, etcétera. La verdad es que desde que se construyó el CUTONALA, que fue por cierto que fue rector el rector actual Ricardo Villanueva, pues se volvió a pensar en apostarle a los centros universitarios multitemáticos dentro de la ciudad, que es donde tenemos la mayor demanda de estudiantes aspirantes a estudiar una carrera universitaria, y por eso Tlajomulco fue una opción. Ya se inició con este año la matrícula con 2,000 estudiantes, que ya es un avance importante. El Centro Universitario de Tlajomulco tendrá una capacidad de 15,000 estudiantes, y creo que ese es un avance muy, muy importante para nosotros. Hasta ahorita me has presumido el tema de decir,
todo esto hemos hecho en Tlajomulco, e invitarías a que la gente invirtiera y comprara casa. Finalmente ahí se han hecho cosas, finalmente. Pero ¿cuál es tu percepción realmente de este ordenamiento? Porque has pisado muchos callos, específicamente en el tema de los desarrolladores, por ejemplo. Y te lo pregunto de manera directa. Salvador, ¿has recibido amenazas tras estos golpes, tras estos temas de la ley y tolerancia cero? No, la verdad es que no, porque lo hemos hecho de manera muy profesional. Hemos sido muy ejecutivos y muy responsables de, con argumentos técnicos y jurídicos, defender el orden de nuestra ciudad, ¿no? Es el pleito. Nuestro objetivo al inicio de esta administración es consolidar a Tlajomulco como una ciudad modelo. Y tú no puedes tener una ciudad modelo si no tiene orden, si no tiene una planeación urbana, si no tiene una vocación metropolitana, entendiendo que Tlajomulco no es una isla, sino es parte de un área metropolitana y que tiene que estar integrada a un proyecto de ciudad y que tenga armonía y que trascienda, y que sea un proyecto de Estado, que trascienda administraciones y que no sea una ocurrencia. Por eso nosotros es muy importante. Nos planteamos actualizar los instrumentos de planeación, jurídicos de planeación, como el POEL, que ya, por cierto, estamos, el día de mañana estará prácticamente yéndose a estudio en comisiones para que sea aprobado a más tardar a la mitad del mes que viene, que será el parteaguas de el desarrollo en nuestro municipio. Después vendrán los planes de centro de población, los planes parciales de urbanización, que hoy nos van a permitir poner un alto al desarrollo de vivienda irregular, al desarrollo de viviendas en el bosque o en presas o donde fueron presas, en partes bajas, a garantizar el área industrial, comercial, de servicios, evidentemente garantizando las condiciones de servicios de agua potable, de infraestructura, de condiciones de desarrollo. Para nosotros es muy importante también mantener la vocación agropecuaria que aún tiene Tlajomulco. Tiene más de 16,000 hectáreas de cultivos agropecuarios, desde cultivos intensivos hasta cultivos extensivos o tradicionales como el maíz. Se siembran más de 16,000 hectáreas de maíz, más se siembran berries, más se siembra agave, más se siembra... O sea, Tlajomulco es un municipio donde también hay ganaderos lecheros, hay ganaderos de cerdos, hay granjas de pollos, que son granjas intensivas que no solamente generan economía, que generan inversión, sino que también generan mucho empleo y evidentemente una oportunidad para la gente que vive en Tlajomulco. Me parece que nuestras zonas comerciales, industriales y de servicios son muy amplias. Tenemos 2 zonas muy importantes de desarrollo para inversión productiva, como es la zona de Santa Cruz de las Flores, la zona de Circuito Metropolitano Sur, que por cierto lo estamos dejando nuevecito. Vamos avanzando de manera importantísima en la reconstrucción de esta carretera, que es una vía que prácticamente se convierte en un nuevo periférico para nuestra ciudad. Y tenemos otra zona que es todo el corredor de Chapala, donde estamos ya prácticamente resolvimos el tema de agua y donde podemos tener condiciones de desarrollo industrial y que además genera un importante polígono de desarrollo, ¿no? ¿Cuántos desarrollos te hacen falta por recibir para poderles dar el servicio que tanto están pidiendo y no se sienten más que realmente fraudeados por quien les vendió? No es un tema del ayuntamiento, llegan, te tocan y te dicen, oye, no pasa la basura, oye, no pasa la patrulla y tengo problemas, no tengo luminarias, y no todo es gobierno municipal. No, tenemos un rezago muy, muy importante. Calculo que habrá fácilmente 60 desarrollos que están en proceso de municipalización. Muchos de ellos sí tienen condiciones de ya ser integrados a los servicios municipales, pero muchos de ellos, los desarrolladores se declararon en bancarrota y así literalmente se pelaron. Y ese es un problema para el municipio. Te voy a poner un ejemplo. El día de ayer, la Comisión Federal de Electricidad, con la nueva política que está implementando, llegó en 3 desarrollos de estos en la zona Valle de Tlajomulco a cortar la luz. Y se va el alumbrado público, que es obligación de pagar de los desarrolladores en tanto no está municipalizado estos fraccionamientos. Se va el agua porque cortan el suministro también de la luz de las bombas que abastecen el agua de estos fraccionamientos. Entonces imagínate cómo queda la gente.
¿Y de quién crees que es el problema? Sí, claro. Del municipio, Claro. finalmente, que nos acelera en los procesos de ejecución de créditos fiscales para obligar a los desarrolladores, muchos de ellos ya en bancarrota, o muchos de ellos que no tuvieron el sustento legal para poder ejecutar estos créditos fiscales, y entonces tenemos que hacer convenios nuevos con la Comisión Federal de Electricidad para poder, pues digamos, partir de cero y el municipio comprometerse a pagar los servicios para que a la gente no le paguen este tipo de servicios. Ya no digamos el tema de recolección de basura, que hemos ido nosotros avanzando, aunque no estén municipalizados algunos fraccionamientos, nosotros hemos ya estado haciendo cobertura en el tema de recolección de la basura. Salvador, se me acaba el tiempo, pero hay un tema muy importante con el que quiero culminar esta parte de la entrevista. Uno de los aciertos de tu administración fue poner en renta algunas casas para no solamente generar redensificación en Tlajomulco, sino también de hacer uso de esas viviendas y evitar que la delincuencia las ocupara. Es un proyecto que te funcionó, seguirá ampliándose. ¿Cómo fue este experimento? Sí, es muy padre porque nosotros nos planteamos que Tlajomulco, al tener uno de los fenómenos más importantes de abandono de vivienda en el país, lo que hicimos fue, primero, implementar un área de gobierno que fuera especializado en el tema del desarrollo urbano. Y creamos la Coordinación General de Gestión de la Ciudad. Uh-huh. Ahí nosotros le pusimos un instituto para el mejoramiento del hábitat, hicimos toda una institución para primero identificar cuántas viviendas teníamos, en qué condiciones estaban, cuál era su situación jurídica y poder saber cuánto nos costaba enfrentar este fenómeno de viviendas abandonadas. Nosotros entonces implementamos algunos programas, entre ellos el de recuperación de viviendas y nueva adjudicación, estamos trabajando en ello. El de Renta tu Casa, que es el que tú me hablabas hace un momento y que fue súper exitoso y que sigue siendo, que en ese momento ya no tenemos casas en oferta por situaciones jurídicas o lo que sea, pero que tiene una gran demanda y que nos hizo acreedores a un premio nacional por la política de vivienda. El tapiado de casas, que también genera seguridad en los entornos. El sábado pasado estuvimos ahí en La Noria, en las inmediaciones de la cabecera municipal, tapiando 21 viviendas que generan seguridad a las familias que viven en el entorno de estas colonias, porque esas viviendas pues terminan siendo nidos de delincuentes, un foco de infección, de basura, y nosotros al tapiar las viviendas las rehabilitamos, las limpiamos, las pintamos y les ponemos tablas junto con los vecinos, porque este es un programa de gobernanza donde participa el gobierno, pero también participa los vecinos de las colonias que están afectadas por este fenómeno, y entre todos cuidamos los espacios. Hace un par de semanas estuvimos también acá en la zona de López Mateos, también tapiando viviendas, y adivina qué tienen los vecinos en las cocheras de las casas. Tienen huertos urbanos y ahí producen jitomates, cebollas, producen pepinos, producen papayas, producen productos de los que también los utilizan para la alimentación en el autoconsumo. Entonces es un programa que no solamente protege las viviendas, genera un entorno armónico, pero también nos sirve para utilizarlo, en este caso, para un programa de desarrollo sustentable. Está muy, muy padre. Hemos seguido avanzando. Estamos cada día aumentando el presupuesto a este tipo de programas y han sido muy, muy exitosos. Estamos en este momento en el proceso de recuperación de 500 viviendas y adjudicación a través de un programa federal, producto de un convenio que firmamos con la SEDATU y el Infonavit, para rescatar viviendas también y volverlas a colocar en créditos y que se puedan redensificar zonas donde ya existen servicios. Hacemos intervenciones entre la iniciativa privada, el Infonavit y la SEDATU, por supuesto el municipio, para generar condiciones de rescate de espacios públicos, de vialidades, avenidas, pero sobre todo de viviendas, para garantizar seguridad y armonía social en todas estas colonias donde prevalece este fenómeno. Llegamos a hacer demolición de viviendas. El año pasado, a principios de este año y a finales del año pasado, demolimos viviendas, más de 50 viviendas en la zona del corredor Chapala, si tú recordarás, pues que ya no están en condiciones de ser habitadas y que son un problema también para las colonias donde prevalece este problema. Es decir, hemos trabajado muy, muy fuerte en ese sentido. La verdad es que me siento muy contento con estos programas de vivienda que han funcionado y que la gente los ha adaptado y los ha adoptado muy bien.
se ha adaptado y los ha adaptado muy bien. Mire, aquí en Por Ti Noticias, ya sabe, un tema de un bache, un tema de una falta de atención a los servicios municipales, háganoslo saber a través del WhatsApp. Nosotros, a través de la instancia del gobierno municipal de Tlajomulco, estaremos llevando este programa de ser el medio entre el ciudadano y el gobierno, y el presidente municipal da la cara y, entre otras cosas, por supuesto, admite que es un municipio muy extenso, que lo recibe con una serie de irregularidades, pero que poco a poco en el ordenamiento, ciudadanía y gobierno están haciendo lo propio, como creo que debe de hacer. Y bueno, pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. En otra ocasión seguramente podremos platicar acerca de los descuentos de la política económica que se llevará a cabo para el 2021, claro, en el tema del predial, etcétera, porque sí es importante. Sí. No sé cómo anden ahí los deudores de Tlajomulco. Complicado con la pandemia. Pero ahí está la gran oportunidad de poder hacer que todo esto siga avanzando, porque finalmente no hay presupuesto que alcance, y para un municipio del que tú estás gobernando. Te aprecio muchísimo que nos hayas acompañado. Al contrario, Ramiro, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias. Y un saludo nuevamente a todo el auditorio. Yo continúo con más información después de la pausa.